Buenas tardes, Licen. O, no, o días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ya? Buenos días. Buenos días, tardes. ¿Qué era los dos? Hola, Licen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, vamos a esperar unos 2 minutos. Hasta eso se siguen agregando el resto de participantes. Buenas, Hola, ¿qué tal? buenos días, Buenas. Liz. Hola, Hola. Licen. Hola. Hello. Tut, 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 tut. Vamos a ver. Bien, ok. Vamos a ver. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Dándoles un muy buen inicio de semana. ¿Sí? Espero que estén muy bien en el resto de clases. Y bueno, vamos a continuar con lo que es estudios, sí, justamente lo que nos toca abarcar. Y ahora, como ustedes conocen, hemos visto lo que son reacciones, tipos de reacciones, ¿sí? Permítanme un segundo, me perdí el usuario. Ok, bien, entonces vamos a ser un poco específicos con respecto a lo que vamos a tratar, ¿sí? A ver si que avanzamos pronto. Tenemos como tema lo que les he indicado aquí justamente en esta nueva clase con respecto a la asignatura de química, la igualación de ecuaciones por el método de tanteo, ¿sí? Obviamente estamos hablando de ecuaciones químicas, ¿no? Por el método de tanteo. Bien, vamos acá. Nos indica, el día de hoy veremos el método de igualación de ecuaciones químicas. Les he colocado aquí 2 videos para poder reflejar justamente cómo es el tema de las reacciones. Anteriormente habíamos tratado reacciones exotérmicas y endotérmicas, ¿sí? Habíamos tratado, les había indicado que las exotérmicas, como bien su nombre lo indica, son exo, ¿no? Que liberan energía, liberan vapor, ¿sí? Cuando se genera una reacción, se va a liberar. Y eso justamente va a darnos en que las superficies del recipiente en donde se contengan esos dos materiales se caliente, ¿sí? Esa es la forma de liberación de energía. Son reacciones del tipo exotérmicas. Mientras que las endotérmicas consumen energía. Vamos a tratar esa parte, ¿sí? El deber que deberá realizar es la igualación de 3 reacciones químicas por el método del tanteo. Deberá escoger entre las reacciones que se encuentran anexadas en la parte inferior. Bien, ok. Algo que tengo que señalarles antes de comenzar justamente eso, bueno, aquí les he agregado algunas imágenes, ya vamos a ver cada una de ellas con respecto a lo que vamos a realizar, ¿sí? Vamos a ver, reacción química. Mm, 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 mm. Errores, parece que hay. No quiere cargar. Vamos a ver. Permítame un segundo. Vamos a ver. Bien, ok, ya está. Estamos en el. Aquí está. Compartir pantalla. Ok, entonces, bueno. Les he colocado, como les indico, vamos a ver acerca de los métodos de igualación de las ecuaciones químicas. Y bueno, para eso quería acotar 2 partes, ¿sí? Fundamentales.
Vamos a ver qué parte de aquí. Sí, método algebraico. Y aquí tengo. Bien. Verán, vamos a ir resolviendo, sí, algunos ejercicios con respecto a los que vamos a dar. Ah, Lo que vamos a ir resolviendo es esta parte. no, ma, yo estoy en física. Me ayudan con sus micrófonos. Ok, bien. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Bueno, esta parte de aquí no nos da lugar a la apertura. Y ok, bueno, tenemos aquí. Verán, chicos. Existen diferentes formas de igualar las ecuaciones químicas. Y bueno, primero hay que establecer dos partes, ¿sí? ¿Qué es reacción química y qué es ecuación química? ¿Sí? Bueno, la reacción química, sí, es únicamente indicarnos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos, un trozo de hierro se oxida, ¿sí? Estamos viendo que surge una reacción, ¿sí? Hay un proceso de disolución, se disuelve azúcar, o a su vez, nosotros podemos decir la interacción entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico me da lugar a una sal, ¿sí? Esas son formas de decir reacciones. Existen reacciones. Bien, esas son reacciones químicas. Pero bueno, ¿cómo yo sé lo que sucede realmente ahí? ¿Por medio de qué? Por medio de una ecuación química, ¿sí? Y la ecuación química es la representación esquemática de una reacción química, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos en esta parte aquí. Nosotros en esta parte lo que hacemos es lo siguiente. Podemos decir, ¿no? Una reacción química es la descomposición que tiene el clorato de potasio, ¿sí? Pero, sí, el clorato de potasio, perdón, sí, el hipoclorito de potasio, que es el que tenemos aquí, no, sí, está bien, clorato de potasio, sí, no vi el 3. El clorato de potasio, sí, el cual se descompone en presencia de calor y me da cloruro de potasio y me da oxígeno, bien. Esa es una reacción química, nosotros la podemos expresar así, pero la ecuación química nos permite a nosotros identificar, nosotros colocamos las especies, ¿sí? Nos permite saber qué es lo que está pasando y así yo comienzo a escribir. Entonces, KClO3, que está en estado sólido, al yo añadirle energía, añadirle calor, lo que me hace es formar el cloruro de potasio y el oxígeno, ¿ok? Que es justamente lo que surge en esa parte. Entonces, reacción química, ¿sí? Lo que nosotros podemos decir, cómo podemos establecer justamente las especies o lo que está sucediendo. Mientras que en la ecuación química, ya, nosotros diferenciamos, estos son reactivos y estos son productos, ¿sí? Esa es la parte inicial de esto. Diferencias entre reacción química y ecuación química, ¿sí? Ecuación, la representación esquemática. Bien, ya habíamos visto esta parte de aquí. Y ahora ya hemos visto también el tema de reacciones de óxido de reducción, reacciones de neutralización, reacciones reversibles e irreversibles. Y ahora vamos a tomar el tema balanceo de ecuaciones. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Bueno, el libro nos explica algo básico, ¿sí? Cómo se balancea una ecuación. Lo principal, ¿sí? Que hay que conocer con respecto a esto es lo siguiente. El químico Lavoisier, ¿sí? Empleando sistemáticamente la balanza, comprobó que la cantidad de materia que interviene en una reacción química, no en términos de reacción, permanece constante antes, durante y después de producida la transformación, ¿sí? Una reacción química. ¿Qué nos quiere decir? Que la suma de las masas sustancias, de la masa de las sustancias que intervienen como reactantes, o sea, los reactivos, debe ser igual a la suma de la masa de las sustancias que se producen, ¿sí? O que aparecen como productos. Entonces, ¿qué es eso? La ley de la conservación de la materia. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces, la cantidad de materia que entra como reactivos a mí me debe dar lugar a la misma cantidad de materia que sale como productos. Entonces, entre esas dos, ¿sí? Entre esos dos puntos se estableció la igualación de las ecuaciones, porque habían ecuaciones químicas, ¿sí? Que representaban una reacción química, en las cuales la cantidad de materia que entraba en los reactivos no era igual a la cantidad de los productos. Entonces se dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Y bueno, se tomó en consideración justamente esto, el tema de la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Teniendo como principal precursor a este químico francés, Lavoisier, ¿sí? El cual, mediante este experimento, sí, el uso de la balanza comprobó que la cantidad de materia que interviene en una reacción química permanece constante antes, durante y después, ¿sí? Bien, hasta aquí es lo que tenemos como primer punto.
Luego de esto, ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, les borro, por favor, esta parte de aquí. Y nos dice, bueno, ¿cómo se balancea una ecuación? Existen varias formas de balancear una ecuación. La que nos representa específicamente lo que es el libro nos dice, para balancear o equilibrar una ecuación, es necesario colocar coeficientes numéricos que antecedan a las fórmulas correspondientes a los reactivos y productos involucrados. ¿Ya? Los coeficientes estequiométricos, a eso se refiere. De tal manera que al hacer el conteo de los átomos, este número sea igual a ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, se tiene la reacción de esta manera, ¿sí? Vamos a tener el óxido mercúrico, que en presencia de calor, un óxido no es sólido, en presencia de calor en este caso, me da lugar al oxígeno, que es gas, y parte del mercurio, bueno, que es líquido, es lo que está pasando aquí, ¿sí? A partir de la cual se establece la siguiente relación de masas. Tengo la masa molar del mercurio, que me da un valor de 200,5 gramos. Bien, ok, perfecto. Hasta aquí nos aparecen nuevos términos como lo es la masa molar, ¿sí? ¿A qué se refiere la masa molar? Es lo mismo que el peso molecular, ¿sí? Únicamente que se denomina masa porque únicamente es para una especie. Hablamos de peso molecular cuando son dos especies químicas. Les escribo esta parte, ¿sí? Vamos a tener dos términos generalmente expresados cuando hablamos de masa molecular, peso molecular o masa molar. Nosotros vamos a tener la masa molar, ¿sí? De esta manera. La masa molar, también denominada masa molecular, ¿sí? Me representa justamente la masa en gramos que hay en un mol de sustancia, ¿sí? O elemento, en un mol de sustancia o elemento. Bien, y ahora, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde lo leo? ¿Dónde lo encuentro? Bien, para eso vamos a utilizar justamente la tabla periódica, ¿ok? La tabla periódica es la fuente fundamental de toda la información que tiene o que abarcan los elementos químicos, ¿sí? Periódica. ¿Ok? Entonces vamos a ver si que podemos justamente tomar esa parte. Por aquí, por este lado, ¿sí? Permítanme un segundo, les borro esto. Tomar nota, por favor, de lo que les incluye la masa molar, la masa en gramos, que hay un mol de sustancia. ¿Ok? Bueno, aquí les he representado justamente la tabla periódica. Bueno, lo que estamos nosotros buscando específicamente es el mercurio, ¿no? Entonces, no nos está indicando en esta parte. Claro, bueno, lo encontramos aquí, pero vamos a ver un poco acerca de lo que es las características que tiene el mercurio, ¿no? Bueno, mercurio. Dame un segundo. Bien, tenemos al mercurio, ¿sí? Entonces, entre las características fundamentales que tienen los elementos, ¿sí? Si nosotros los encontramos de esta manera, vamos a tener el símbolo, obviamente es Hg, ¿sí? Tiene su número atómico, que es de 80, y un peso atómico nos dice esto, ¿sí? Un peso atómico de 200,59, que es la que aparece acá abajo también, ¿no? Símbolo, masa atómica, ¿sí? Se refiere justamente a masa o peso atómico, que es referido a eso, la masa o la cantidad de sustancia, referente al átomo, ¿sí? Porque estamos hablando de un átomo de mercurio. Entonces vamos a tener masa atómica. Cuando hablamos de compuestos, por ejemplo, óxidos, anhídridos, ¿sí? Ácidos, ahí en cambio, si nosotros sumamos todos esos de los elementos que intervienen, se va a denominar peso molecular, ¿sí? Y es justamente lo que nos indica en esta parte de aquí, ¿sí? Los 200,5 gramos de mercurio, los 200,5 gramos, ¿sí? Lo que tenemos en esta parte de aquí. La parte de U que aparece acá es representativo de UMA, que es unidad de masa atómica, que es como generalmente se lo suele colocar, ¿sí? Unidad de masa atómica, o simplemente masa molar, 200,5 gramos, ¿sí? La masa en gramos que hay en un mol de sustancia. Bien, la forma correcta de decir este es 200,5 gramos sobre mol, porque estamos refiriéndonos a mol, ¿sí? Pero como aquí ya indica, es la masa molar, ya sabemos que es en un mol de sustancia, en un mol de mercurio. Tenemos de igual manera masa molar para el oxígeno, 16 gramos. Como ustedes están viendo, lo multiplica por 2, debido a que ya interactúa con esto, ¿sí? Porque es la composición del oxígeno.
son dos oxígenos. Por ende, cada uno otorga 16 gramos, 16 gramos. Bien, hasta aquí, a ver. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan? Vamos. Les repito algo, no entendieron una parte. Oxígeno, Dicen que era un mol. 15,99. ¿Sí? 15,99. Bien, ok, perfecto, muy bien. Vamos a ver el significado de mol para que lo tengamos de forma exacta. ¿Sí? El mol es la unidad de cantidad de materia del SI. ¿Sí? Es una unidad que representa la cantidad de materia en el sistema internacional, ¿sí? Que equivale a la masa de tantas unidades elementales. Así vamos a tener a los átomos, moléculas, iones, electrones. ¿Sí? Como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono. Perfecto. Bueno, hasta ahí el mol es una unidad que representa la cantidad de materia, ¿sí? Eso se ve reflejado en el sistema internacional. ¿Ok? Nada más. Eso es lo que necesitamos saber. Y que equivale a la masa de tantas unidades elementales como átomos. ¿Sí? Unidades elementales, lo que tenemos ahí, como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono. Eso es lo que me representa el mol. ¿Sí? Y bueno, por aquí también tengo justamente una imagen con respecto a esto, el mol. Es la unidad de medida del sistema internacional para medir la cantidad de sustancias, nada más, que representan las partículas elementales. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí. Gracias, Licen. Ya, ok. Bien, otra parte que les quería mostrar, bueno, ya vamos a tratar un poquito de eso. Estamos en igualación de ecuaciones. Esto vamos a ver ya en temas de estequiometría química, ¿sí? Cuando realmente ya utilizamos esto. Por lo pronto, centrémonos un poco en esta parte de aquí, ¿sí? Especificar masa molar, la masa en gramos que hay en un mol de una sustancia, ¿sí? Eso es a lo que se refiere a la masa molar. Y ahora vamos a encontrar otra también que se denomina el peso molecular o el peso molar, ¿sí? ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de peso molar, peso molecular? En cambio, a la suma, ¿sí? De las masas molares que hay en una molécula o en un compuesto, cualquiera de los dos, mismo, ¿sí? Entonces tengo esas dos partes. No sé si le entendamos hasta aquí. Ya hemos visto también un poco de esto, me parece que ya justamente tratamos cómo determinar la masa y el peso molar. Sí, masa molar, peso molar, o también llamado masa molecular, o masa atómica, sí, y peso molecular. Otras dos formas. Entonces, la masa molar se refiere a la masa en gramos que hay en un mol de sustancia, también llamada masa atómica, ¿sí? Les voy a colocar como eran nombradas justamente anteriormente, también denominadas, les voy a colocar entre paréntesis. Masa atómica, de esta manera. Y acá tenemos, en cambio, masa molecular. Este sí se denominaba masa molecular para diferenciar, ¿no? Me representa la primera, la masa para un átomo de elemento y la otra, la masa para una molécula, en cambio. Bien, esos son los dos conceptos que hay que tomar en consideración. Y bueno, perfecto, aquí nos da, según las masas que hay, ¿sí? Según las moles que están interactuando, ¿ok? Y bueno, nos da para cada uno de esos, tenemos para el óxido mercúrico, justamente es la suma de ambas, como les dije, 200.5 más los 16 gramos, ya que es mercurio y oxígeno, 216.5 gramos de este lado, y ahora del lado de acá nos debe dar en la masa de los productos lo mismo, ¿no? 200,5 gramos más 32 gramos y nos da 232.5 gramos. Y vemos que no, que difieren, ¿sí? 232.5 gramos nos da del lado de lo que son los productos y del lado de los reactivos nos da 216.5 gramos. ¿Qué está pasando? No está igualado, ¿verdad? Como vemos aquí en la reacción original, esto no está igualado. Esta reacción, que es una reacción de tipo irreversible, tenemos aquí mercurio, un átomo, y acá mercurio, un átomo, perfecto. Pero en el caso del oxígeno, de este lado tengo uno, pero de este lado tengo dos. ¿Qué hacía yo para igualar? Multiplicaba por el Lo número, ¿no? multiplicaba. Exactamente, ¿sí? En este caso sería 2, la multiplicación. Sería 2. ¿Ok? Bien, y ahora sí yo voy a tener 2 mercurios, pero del lado de acá tengo solo uno. Entonces también me toca añadir, ¿no? 2 mercurios. Tengo 2 mercurios. Permítame un momento. Tengo los 2 mercurios ya de este lado y tengo 2 oxígenos. Con eso queda igualada la reacción. Entonces, ¿yo qué hago? Perfecto. Yo, mediante mi tabla periódica, ya tengo, ¿no? Para el caso del mercurio, 200.5 y para el caso del oxígeno tengo 32, ya conozco. Entonces, para poder yo establecer la igualación, yo digo, y ver si que está igualado de esta manera,
Porque aquí ya tendría igualado la cantidad realmente. ¿Sí? Tengo No dos entendí, mercurios. Lee, ¿puede repetir? ¿Qué parte, Gabriel, no entendiste? O sea, ¿por qué se le tiene que multiplicar por 2? No entiendo eso. Se le ¿O tiene que por qué el oxígeno multiplicar está a 2? porque esa es la reacción, ¿sí? Así sucede la reacción. Si a este se le aumenta calor, el oxígeno se va a desprender porque nunca vas a encontrar al oxígeno en una forma sólida, en una forma líquida. Siempre lo vas a encontrar, si es puro, viajando como un gas, ¿sí? Que es justamente lo que respiramos. Entonces, las reacciones siguen de esa manera, ese formato. Y en este caso, el mercurio lo encuentra en un estado líquido. Obviamente, el mercurio es el único metal que se encuentra en un estado líquido. Por eso suceden estas dos partes. Realmente esto fue sometido a calor, ¿sí? Y como vemos, el oxígeno que ha sido desprendido en esa reacción, obviamente el oxígeno es molecular, no es un gas, por eso está sub 2. Pero del lado de los reactivos yo no tengo eso, yo tengo solo uno. Entonces, ¿qué es necesario? Mantener la igualación. Bien, entonces para igualarlo, ¿yo qué hago? Multiplico por 2. Y así yo ya tendría 2 oxígenos, ¿sí? Porque toca multiplicar esta parte de aquí, este 2, con cada uno de los átomos, ¿ok? 2 oxígenos. Y así yo aquí ya estoy igualando esto. De esta manera, esto debe ser igual. Todos los reactivos deben ser igual a los productos, ¿sí? No debe haber diferencias, ¿sí? Si tengo A de un lado, debe haber A del otro lado. Si tengo 2B de un lado, debe haber 2B del otro lado. Tal cual, ¿sí? De esa misma manera. Y en el caso del mercurio, ahora yo voy a tener 2 mercurios, ¿sí? Este 2 multiplica este mercurio de aquí, pero veo que acá solo hay uno. Entonces, ¿yo qué hago? Lo multiplico por 2. Y así voy a tener 2 mercurios de este lado y acá también 2 mercurios de este lado, ¿sí? Realizando eso, bueno, yo ya veo que es justamente lo que tengo en esta parte de acá. 2HGO, ¿sí? Esto me da 2HG más O2. Y esa es la igualación. Y si yo quiero comprobarlo, trabajo con las masas, ¿sí? ¿Preguntas? A ver. No, les borro esta parte. Y bueno, les indicaba que el deber que deben realizar es la igualación de 3 reacciones químicas por el método del tanteo, ¿no? Y deberán escoger entre las reacciones que se encuentran anexadas en la parte inferior. Bueno, que hay reacciones, ¿sí? Sin número que les he colocado. Ecuaciones, reacciones. Esas son las que vamos a desarrollar. Y bueno, y aquí hay un método, ¿sí? La igualación de las reacciones se basa en en 4 partes fundamentales, ¿sí? 4 son los métodos que hay de igualación de ecuaciones, de reacciones químicas, ¿sí? Voy a tener el método del tanteo, el método de simple, o también denominado método de simple inspección, que es el que vamos a tratar, ¿sí? Método del tanteo o método de simple inspección. Vamos a tener el método algebraico y el método de óxido de reducción, ¿sí? Y el método también del ion electrón, que es lo que tenemos aquí. Métodos para balancear ecuaciones. Existen varios métodos para balancear ecuaciones químicas, como la inspección simple, o también denominada método del tanteo, que fue lo que hicimos, ¿sí? El método de óxido de reducción y el balanceo por el método del ion electrón. Y además de eso, también vamos a ver un método denominado método algebraico, ¿sí? Los más fáciles son el método de simple inspección o tanteo y el método algebraico, ¿sí? Son los dos métodos más simples que se pueden hacer. ¿En qué consiste? El método del tanteo, bueno, nos indica que hay que balancear la siguiente reacción por el método de simple inspección o tanteo. Perfecto, bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a trabajar con el primero, ¿sí? Para eso he colocado aquí estas reacciones, ¿sí? Que nos dicen igual a las siguientes reacciones químicas. No, solo por el tanteo, nada más. Solo lo que les estoy mostrando. El de óxido de reducción no va a poder tratar, no va a poder en este caso realizarlo. Es necesario seguir unas pautas y el método del ion electrón también de igual manera. Entonces, solo método del tanteo nada más, ¿sí? Solo por ese método, por el método del tanteo. Bueno, pero ¿en qué consiste justamente esto? ¿En qué consiste el tanteo? Bien, ok, lo de las masas molares, sí, que nos indicó el libro, claro, se lo puede realizar también de esa manera, pero estos métodos son mucho más sencillos, ¿sí? Se basan directamente en la ecuación química, ¿sí? Y lo que hay en reactivos debe ser igual a lo que hay en los productos. Ok, para eso, el método del tanteo, también denominado simple inspección, sigue este procedimiento. Nosotros, para todos los métodos, ¿no? Nosotros tenemos que seguir un orden, ¿sí? Para igualar las ecuaciones. Primero vamos a tomar en consideración todos los metales que haya, luego los no metales, ya me parece que les indiqué esto. Los no metales, y ya vamos a tener al hidrógeno, la cantidad de hidrógenos,
y vamos a tener al oxígeno, finalmente, de esta forma, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a seguir para igualar las ecuaciones. Entonces, nosotros en esta reacción que estamos viendo aquí, vamos a colocar eso. Tengo los metales, reconozco cuáles son los metales. Potasio es un metal, ¿sí? Entonces, el potasio es el metal, mi primer elemento. De ahí tengo el no metal. ¿Cuál es el no metal que está aquí? El azufre, ¿sí? Es el no metal. ¿Y tengo hidrógenos? Claro que sí, coloco hidrógenos. Y tengo oxígenos, claro que sí. Entonces, ahí están, ¿sí? Potasio, azufre, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Y los coloco, de preferencia, es preferible colocarlos justo debajo de la flechita de reacción, justo en esta parte, ¿sí? De esta manera, bien. Lo cual justamente me genera que haya una separación. Reactivos de este lado, ¿sí? Voy a colocar todos los datos de los reactivos de este lado y los productos de este lado, ¿ok? Entonces, voy a ver, hago lo siguiente. Para el caso del potasio, del un lado, ¿cuántos potasios yo puedo observar que hay? Una manera muy fácil de hacerlo. ¿Cuántos potasios habrá del lado de los reactivos? ¿Hay? A ver, Hay vamos. uno. Correcto, así es. Hay uno. Muy bien. Perfecto. ¿Y del lado de los productos cuántos hay? Hay Dos. dos. Muy bien, así es. Hay dos. Bien, sigo con el siguiente. ¿Cuál es? El no metal, el azufre. ¿Cuántos azufres hay del lado de los reactivos? Hay uno también, ¿verdad? Hay un azufre. Y del lado de los productos veo que hay uno también. Entonces, estamos hasta ahí. Vamos con el hidrógeno. ¿Qué tenemos con el hidrógeno? ¿Cuántos hidrógenos habrá del lado de los reactivos? Vamos, ¿quién me puede decir? Tres. Es perfecto, así es. Tenemos dos aquí, ¿verdad? Este dos que está aquí, ¿sí? Se suma con el hidrógeno que está acá, ¿verdad? Y eso me da tres. Perfecto, así es. Vamos a ver, parece que alguien me escribió. Hay tres hidrógenos, perfecto, así es. Bien, vamos a ver. Bien, tengo tres hidrógenos. ¿Y del lado de los productos cuántos habrá? Hay dos. Perfecto, así es. Y para el oxígeno, finalmente, ¿cuántos tenemos? Del lado de los reactivos tengo. Vemos que aquí Cinco. tengo uno, ¿sí? Y acá tengo cuatro, ¿verdad? Sería cinco, ¿no? Uno de este lado y aquí tengo cuatro de este lado. Entonces sería, para el caso del oxígeno, serían cinco. Serían cinco. Bien, y del lado de los productos, ¿cuántos tendría? Igual cinco. Igual 5. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver. Bien, teniendo ya esa información como datos, nosotros podemos observar si que está igualado o no está igualada esa ecuación. Y eso se denomina simple inspección o simplemente método de tanteo, nada más, lo que vamos a realizar. Veamos que en el potasio tengo del lado de los productos tengo dos, pero del lado de los reactivos tengo uno. ¿Yo qué tengo que realizar? Yo voy a decir, como del lado de los productos tengo dos, entonces yo este uno de acá lo voy a tener que multiplicar por 2. Voy a cambiar el color. Lo voy a tener que multiplicar, perdón, un momento. Bien, ahí. Entonces, yo este uno que está aquí colocado, yo lo voy a tener que multiplicar por 2, ¿sí? Para poder igualarlo, ¿no? Entonces yo lo multiplico por 2 y ahí sí, 1 por 2 me da 2, ¿verdad? Y ahí sí yo tengo igualados potasios de un lado y potasios del otro, pero este numerito de aquí, por el cual multipliqué, yo lo voy a colocar, ¿sí? Adelante de donde se encuentra el potasio en mi lado de los reactivos. ¿En dónde se encuentra mi potasio? Pues simple, se encuentra aquí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues añadir aquí el 2 justamente, ¿sí? Y yo lo añado al 2 adelante de esa reacción. Entonces voy a tenerlo por aquí, 2. Pero veo que este potasio está acompañado también por un oxígeno y un hidrógeno. Entonces, a mí me toca cambiar esos datos. Y lo que tengo es lo siguiente. Como está el 2 ahí, ¿sí? El 2 ya multiplicó al potasio, perfecto, ya tengo igualado el potasio del lado de los reactivos, pero ahora tengo al oxígeno también que me afecta. Ahora yo voy a tener dos oxígenos de este lado, más los 4 oxígenos de este lado. ¿Cuántos oxígenos tengo ahora? Ahora tengo 6 oxígenos. ¿Sí? 6 oxígenos.
¿sí? 4 de este lado y este 2 que multiplica el 1 de aquí, 2 por 1, 2, más 4, 6. ¿Y ahora qué pasa con el hidrógeno? También voy a tener 2 por 1, 2, más 2 de acá son 4. Entonces el hidrógeno cambia y serían 4 hidrógenos. Y ahora vemos, me cambió. Ok, se me igualó el potasio, tengo 2 y 2, pero ¿qué pasó con el resto? Cambió. En el caso del azufre no hay problema, se mantiene el azufre. ¿Sí? Y ahora me voy al lado de mis productos. ¿Tengo igualado potasio? Sí. Siempre comenzando así, siempre es de esta manera, metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Voy con azufre, tengo 1 y 1 igualado. Y ahora vamos con el hidrógeno, tengo de este lado 4 y tengo de este lado 2. ¿Qué hago yo entonces para igualar? Se reduce. Le multiplico por 2, así es, ¿no? Le multiplico por 2. Multiplico por 2 y me da 4, ¿no? Y así yo igualo el hidrógeno. Tengo 4 de este lado y 4 de este otro. ¿Y dónde está ubicado ese hidrógeno? Pues está ubicado en esta parte, en este punto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues simple. Aumentarlo un 2. Exactamente, muy bien. Yo le aumento un 2, ¿sí? Le aumento un 2 en esta parte de acá adelante de esta agua, siempre adelante, no de la molécula. Le aumento el 2 adelante del agua. ¿Sí? Permítanme un segundo, les arreglo esto. Coloco este 2 adelante del agua, ¿sí? Y ahí yo voy a tener 2 por 2, 4. 4 hidrógenos de este lado, 4 hidrógenos del lado de los reactivos. Bien, perfecto. Y ahora sí, y ahora los oxígenos. Yo veo que cuento aquí 4 oxígenos de este lado, más, ahora voy a tener 2 acá, ¿verdad? 4 más 2, 6. Y el oxígeno se ha igualado solo. Y ahora ya no voy a tener, perdón, 5, sino voy a tener 6. ¿Listo? Y está igualado mi reacción. Bien, entonces es lo que tengo. Potasios tengo 2 y 2. Azufres tengo 1 y 1. Hidrógenos tengo 4 y 4. Y oxígenos tengo 6 y 6. 2 por 1, 2. Más 4 de acá, 6. 6 oxígenos. Y así yo igualé mi reacción química, mi ecuación química. Chicos, preguntas, dudas, y así tengo ya la igualación. Entonces, yo lo que puedo hacer es ya borrar todo esto y simplemente con lo que tengo aquí ya decir. Por favor, copien en esa parte. ¿Les puedo borrar? ¿Me indican, por favor? Sí, listo. Ya, Sí, perfecto, muy licenciado. bien. Vamos con el siguiente, con el de acá abajo. Bien. Bien, a simple vista, esta es una reacción de óxido-reducción, pero yo voy a tratar de hacerlo por el método de tanteo, ¿sí? Siempre hay que tratar de hacer por este método primero, ¿sí? Y es muy fácil. Bueno, se puede seguir este método de aquí, esta forma, o simplemente ustedes se ponen a contar de un lado y del otro. Pero bueno, yo prefiero hacerlo de esta manera. Vamos a tener igual el metal, para el caso del metal, yo voy a tener el cobre, ¿sí? Para el caso del no metal, yo voy a tener el nitrógeno. Para el caso del, aquí ya tengo el hidrógeno, el H y el oxígeno, ¿ok? De esta forma. Entonces tengo cobre, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Los que tengo acá arriba. Vamos a ver. Para el caso del nitrógeno, es lo primero. ¿Yo cuántos tengo del lado de los reactivos? Perdón, para el caso del cobre, ¿sí? ¿Yo cuántos tengo del lado de los reactivos? Tengo 2. 2, así es, tengo 2. Bien. ¿Y del lado de los productos cuántos tengo? Tengo, ¿cuántos? 1. 1, así es. 1 nada más, ¿sí? Nada más, solo 1. ¿Alguien necesita? 1, perfecto. Muy bien, Doménica también. Correcto, 1. Bien, para el siguiente, vamos. Nitrógeno, ¿cuántos hay? Para el nitrógeno. 1 de ese lado y del lado de acá, ¿cuántos hay? Recuerden que el nitrógeno está 3. entre corchetes, ¿verdad? Exacto, muy bien, 3, perfecto, así es, muy bien, 3. Bien, vamos con el hidrógeno, ¿cuántos hay de este lado? Hay 1, ¿verdad? Y del lado de los productos, ¿cuántos hay? Dicen una pregunta. Sí, claro, a ver, preguntas. En el nitrógeno que salía 3, no son 4 porque acá también hay otro. ¿En dónde hay otro? En el NO hay un nitrógeno Ajá, o aquí yo está acá solo 1, cuenta con 3. acá hay 1 y este 2 multiplica el nitrógeno que está acá adelante, que tiene 1.
Ya. Este 2 multiplica a este nitrógeno, pero este nitrógeno solo tiene 1. Sería 2 por 1, 2. Más 1 de acá, 3. El de acá es hidrógeno. Bien, continuemos entonces. Si está hasta ahí, bien. Tenemos el oxígeno. ¿Cuánto es para el oxígeno? 4. Perfecto, 4. 4. Y acá del lado de acá tenemos, 8. así es, 3 por 2, 6. Más el de acá, 7. Y más el de acá, 8. Así es, perfecto, muy bien. Correcto, así es. Hasta aquí no hay problema, ¿verdad? Estamos. ¿Sí? ¿Estamos todos? Chicos, por favor, 4 y 8, sí es. Muy bien. Sí, ¿Listo? dicen. Comienzo entonces. Vamos a ver. Para el cobre, yo tengo de un lado 2 y del lado de acá tengo 1. Multiplico por 2, ¿no? Obviamente. Voy a colocar de esta manera. Tengo que multiplicar por 2 para igualar. ¿Sí? Entonces, lo multiplico por 2 y ahí ya tengo igualado. Perdón, un momento. 1 por 2. Esto me da igual a 2. Bien, entonces yo coloco obviamente ese 2 por el que multipliqué del lado, ¿sí?, de donde se va a multiplicar en la reacción. Entonces sería en el lado de los productos, donde está el cobre, está aquí. Tengo 2 para el cobre. Lo coloco aquí en esta parte y bien. Y ahora yo veo que ese cobre no está solo, está acompañado. Está acompañado por un nitrógeno y por un oxígeno en el lado de los productos. Yo tengo que cambiar esos valores. Entonces voy de nuevo a mi tablita y veo el nitrógeno. Tiene 2, ¿verdad? Que es el que está acá. Perdón, perdón, tiene 3. ¿Sí? 3. Pero veo que de este lado el nitrógeno tiene 2. ¿Sí? 2. Y ese 2 se va a multiplicar por este 2 de acá adelante. ¿Cuánto sería? 2 por 2 sería 4. 4 y más 1 que tenemos acá sería 5. De esta manera. No sé si esté entendido esa parte, chicos. Este 2 de aquí que multiplica el nitrógeno, perfecto. 2 por 1, 2. Y este también va a multiplicar a este 2 de acá. Sería total 2 por 2, 4. 4 más 1 que hay aquí sería 5 en el nitrógeno. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, dicen. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Y de ahí tenemos, en el caso del oxígeno, ¿cuánto sería el valor del oxígeno? A ver, ¿quién me puede decir para el oxígeno? ¿Cuánto nos quedaría entonces? 10. Sería, a ver, tenemos 3 por 2, 6. 6. Por el 2 de acá adelante serían 12. 13, 14. 14. 14, ¿sí? No es que se multiplica, ¿no? Hay que ver todas esas partes, hay que hacerlo muy bien, ¿sí? 2 por el oxígeno, 3 por 2, 6. Por el de adelante, 12. Sumado 13, sumado 14. Entonces, ahí vemos que cambió ya esa parte. Perfecto, muy bien. Hasta aquí ya estamos con esto, ¿no? No hay problema. 14, muy bien, así es. Bien, ¿qué más tenemos? Y bueno, vamos del lado de acá. ¿Sí? Para el caso del nitrógeno, como tenemos 1, tenemos que multiplicarlo. Sí, lo vamos a multiplicar por 5, ¿no? Para poder igualar. Lo multiplicamos por 5. Bien, entonces para el caso del nitrógeno vamos a tener 5. Y coloco ese 5 en esa parte de acá adelante. Tengo 5. Bien, y vemos que me afecta el hidrógeno y el oxígeno. Y ahora voy a tener de este lado 5 hidrógenos y del lado de acá también voy a tener 15 oxígenos en cambio. 5 y 15. Bien, chicos, parece que se nos está terminando un poco el tiempo. 5 y 15. Bien. Entonces, si cambiamos, sería 5. Y acá cambiamos, serían 15. 5 por 3, 15, perdón, serían 16, ¿no? 5 por 3, 15, más 1 de acá, 16. Bien, listo. Hasta aquí estamos, ¿verdad? Todos. Bien, chicos. Vamos a dejarlo aquí, ¿sí? El tema. El día de mañana, si el miércoles, continuamos con la igualación de estas ecuaciones por el método del Dicen. tanteo, ¿sí? Y sobre el deber, bueno, obviamente, cuando ya tengan entendido esta parte de aquí, les voy a dar un plazo más para que puedan entregarlo, ¿sí? Será ahí el domingo o la otra semana, ¿sí? Lo importante es que ¿De qué imagen es el deber, dicen? pueden escoger de todas estas imágenes que están aquí, de estas 3 de aquí, en especial. Ya. Ajá. Ok, bien. Listo, chicos. Entonces, quedamos ahí ya. El día de mañana continuamos, o el miércoles me parece que es, continuamos con esto. Y de ahí ya les abro paso o les alargo el tiempo para que presenten el deber. Lo importante es que continuemos con esto. Bien. Entonces, vamos a quedar hasta ahí, por favor. Pasen muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Para Chao, poder seguir dicen. desarrollándola.